Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast Discutiendo la Identidad, a su primer y único episodio en el cual vamos a discutir un tema de mucho interés que es el origen de la jerarquización que tenemos aquí en Colombia, basado en raza o región, y pues lo vamos a explorar desde diferentes perspectivas. Primero que todo, pues yo, Santiago Cruz. Yo, Juan Pablo Borda. Y yo, Natalia Rueda. Después vamos aquí a empezar una discusión acerca de por qué aquí en Colombia es posible que tengamos esta jerarquización histórica respecto a la raza y al territorio. Para dar inicio a este análisis nos vamos a basar en la perspectiva de los extranjeros. Varios de los extranjeros vinieron en el siglo XIX a Colombia y compartieron sus perspectivas sobre este país. La mayoría de estos extranjeros se juntaban primordialmente con las clases altas de Bogotá y las otras ciudades principales, y el motivo de esto era porque ellos los visualizaban como como un comportamiento más europeo. Esas clases sociales altas de Colombia intentaban emular el comportamiento europeo que ellos también se veían en su educación y en el conocimiento de los libros que ellos podían acceder. Entonces, un paralelo importante que toca crear es que estas clases altas al tener una educación que se basaba básicamente en el modelo europeo y les intentaba crear una visión europea a ellos, esas clases altas que al fin y al cabo iban a generar los líderes del país, esto causó que inevitablemente esos líderes cuando llegaran al poder fueran a intentar a crear una visión, a recrear esta visión europea en el país. Por ejemplo, uno puede ver en uno de estos grabados que hizo un ilustrador francés, se puede ver la presencia de una mujer negra en la parte de la derecha cargando un grupo de frutas en la cabeza, mientras que también se puede ver al otro lado ya parejas que se pueden considerar blancas, que están teniendo están totalmente vestidos, tienen un comportamiento mucho más civilizado desde la perspectiva europea. Entonces, en este tipo de imágenes uno ya puede ver cierto grado de racismo y de jerarquización. Pues claro, yo considero que este pensamiento europeo va muy en línea con la labor de la Comisión Coreográfica también a mediados de los años 1800, ya que en ese momento se estaba empezando a conformar el Estado-Nación que actualmente es Colombia. Entonces por lo tanto el gobierno quería, muy probablemente en busca de estos ideales europeos, de conseguir una sola imagen de lo que es Colombia. Por lo tanto conformaron esta comisión coreográfica, que su idea, al estilo de lo que era la expedición botánica, era retratar la variedad del país, tanto para sus intereses económicos, para saber qué pueden explotar en diferentes lugares, para conocer el territorio y saber qué diferentes razas había en Colombia. Sin embargo, esto dio mucha cabida a jerarquización y racismo o discriminación, ya que muchas de las comunidades que retrataban no entraban, digamos, en estos estándares de civilización que se han planteado las élites de las ciudades. Por ejemplo, aquí en esta lámina en la cual son los afroamericanos tomando aguardiente en Lloró, es una visión demasiado limitada, ya que se les ilustra como en taparrabos tomando aguardiente. Es una visión muy limitada y pues claro, los que ilustraban esto iban acorde con los principios de las élites y pues de una visión muy limitada, y pues retrataban a las comunidades con los estereotipos. Igual que sea aquí con los indígenas guajiros, que se ven entaparrados en un arco como si fueran, con un arco como si fueran salvajes. Entonces, considero que esta visión estereotípica que tuvo la Comisión Coreográfica en los 1800 fue una gran base, pues también influenciada por sus pensamientos europeos, fue una gran base para lo que se convirtió en el racismo y la jerarquización que ha vivido el país durante prácticamente toda su historia. Sí, esto me parece muy importante, ya que esta jerarquización llevó, por ejemplo, a la concepción de ciudadano, donde las personas pertenecientes a estas comunidades no eran concebidos como ciudadanos, dada su posición social, en cuanto a que pues pertenecían a una etnia diferente a la a la de las altas élites del país. Sin embargo, podemos ver cómo esta formación de identidad y este establecimiento como de minoría, por decirlo en los términos actuales, llevó a la consolidación de una cultura y una identidad particular que favoreció al final a las comunidades, en el sentido de que gracias a esta identificación de ellos como indígenas, como afrodescendientes, los llevó a ellos a luchar por el establecimiento de su cultura, de sus tradiciones, los llevó a luchar en contra de las altas élites que querían tomar sus territorios, querían imponer sus tradiciones. Lo vemos en el relato del indígena del Cauca, Juan Gregorio
Pacheco, en el cual él relata cómo la educación se basaba básicamente en una pues, educación religiosa, la educación que ofrecía el Estado a las comunidades y cómo el Estado poco a poco a través de la lucha partidista se aprovechaba de estas comunidades tanto para la guerra como para ganar posición política y ellos en vista de toda esta situación que estaba ocurriendo formaron un grupo, formaron una alianza que les permitió luchar en contra del Estado, les permitió obtener derechos, les permitió acceder a una ciudadanía y finalmente con la reforma constitucional del 91 los llevó a ser establecidos como comunidades independientes de los ciudadanos pues, de las principales ciudades y los llevó a establecer una discriminación positiva donde a estas comunidades se les dio o se les da beneficios especiales y se les da un tratamiento especial conforme a su cultura y su tradición donde se respeta todo asociado a sus tradiciones bajo el nivel constitucional, lo cual pues es una forma de decir aprovecho esta jerarquización, aprovecho esta discriminación para poder establecerme como ciudadano y como cultura y hacer una Colombia pues más heterogénea y diversa. Claro, esto tiene mucho sentido, digamos, es muy bueno escuchar un ejemplo de esto en los indígenas, pero lamentablemente, digamos, este ideal que tuvieron en los 1800 de generar un Estado-nación, una identidad para un Estado-nación, falló rotundamente, dado que pues sabemos que Colombia es un país tan heterogéneo, donde las élites realmente no consideraron eso dentro de su creación de Estado-nación. Entonces esto fue lo que llevó, digamos, como a la discriminación que actualmente, a pesar de, digamos, todas las inclusiones que hemos tenido, que actualmente todas en el país, digamos, uno todavía puede percibir que haya como cierta condescendencia frente a todas estas comunidades, como son los campesinos, afrodescendientes, indígenas, que aún existe pues, en nuestra sociedad actual. Sí, todavía se nota que hay un residuo de esos tiempos coloniales, que o sea, hay una visión europea que sigue predominando en la mayoría de las personas del país. Pero esa misma percepción y esa misma estigmatización hizo que el gobierno parara bolas y le ofreciera una serie de derechos y de privilegios a estas personas que debido a esta historia se vieron completamente desfavorecidos en el sistema pues, de Estado-Nación. Listo, espero que hayan mucho disfrutado nuestro podcast. Esperemos que realmente hayan identificado cómo este intento de europeización de la nación falló rotundamente de la heterogeneidad de nuestro país y pues dejaremos aquí las fuentes para que las visiten en un futuro y muchas gracias por su atención.